en el conocimiento de la gracia y en el conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En eso hay que crecer, dice. Y Pedro mencionó la palabra conocimiento. ¿Y qué implica conocimiento? Implica poder, mejor dicho, promover una mejor comunión con el Señor y obviamente promover una mejor comunión con su palabra. Porque ¿cómo se conoce a Dios si no es a través de su palabra? Si Él dejó esta palabra para que nosotros pudiéramos saber, leer y saber y estudiar y escudriñar todo lo que Él quería que supiéramos acerca de la vida y de la piedad de los cristianos, acerca de su mensaje de salvación y acerca de el autor y el protagonista de ese mensaje de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro dijo, céntrense en esto, en crecer en el conocimiento. Y eso es lo que hacemos nosotros los días miércoles. Nosotros no venimos aquí los miércoles solamente a cumplir con una rutina religiosa, no venimos aquí nosotros solamente a dar acto de presencia para que pues no nos cuestione nadie o dar una buena imagen, no, sino que venimos aquí porque reconocemos que un día a la semana, que es el día domingo, no es suficiente para poder crecer en el conocimiento de la gracia del Señor. Así que si usted está aquí y dice, bueno, yo estoy aquí porque me toca, pidámosle a Dios por lo menos, Señor, ayúdeme a no estar aquí porque me toca, porque siento un deber rutinario, sino porque realmente deseo cumplir con ese mandamiento de crecer en el conocimiento de la gracia del Señor, en el conocimiento de su evangelio, en el conocimiento de la persona de ese evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a comenzar a estudiar este evangelio de Marcos y hoy vamos a ver una introducción pequeña, una breve introducción. No digo breve porque vaya a durar 5 minutos, sino porque solo va a durar el estudio de hoy. Entonces, por eso es breve. Otras veces me he tomado de 2 a 3 miércoles para dar una introducción porque lo considero necesario, pero hoy vamos a tomar tal vez solo hoy para dar esta introducción y en base a esta introducción nos va a ayudar a entender un montón de cosas. Este libro es un libro muy hermoso, hermano, porque es un evangelio. Cuenta la historia de nuestro Señor Jesucristo desde la perspectiva de uno de los apóstoles. La gente a veces cuestiona los evangelios y dice, ¿por qué, si es la misma historia, por qué se cuenta por qué dicen cosas diferentes? Precisamente por eso son 4. Si todos contaran exactamente lo mismo, entonces 3 sobrarían, ¿verdad? Pero aunque muchas de las historias y de las escenas se repiten, porque es la historia acerca de la misma persona y el mismo ministerio, pero es contado con diferentes énfasis, con diferentes puntos de vista, porque fueron diferentes personas las que experimentaron esa obra de nuestro Señor mientras estaba en esta tierra. Y de eso se tratan los evangelios. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacerlo de una manera diferente hoy. Vamos a ponérselos aquí en la pantalla el contenido de esta introducción para que usted lo vaya leyendo. Nunca olvidemos, hermanos, que esto, el día de miércoles es un estudio bíblico y aunque yo no soy muy bueno para esto de los estudios bíblicos porque me emociono mucho, para mí me apasiona esto y me emociono, pero dicen los que saben que el estudio bíblico debe ser un poco más pausado y menos emocional, pero a mí me encanta esto eso es lo que hay, pues cuando hay algo mejor, pues ahí lo vamos a ver, pero esto es lo que hay y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. El título de Marcos dice, por quien este evangelio es nombrado. Antes de continuar adelante, quiero que sepa, hermanos, que ninguno de los evangelios menciona el autor del libro en el contenido, sino que lo implica, está implícito en todo el libro, dentro del contexto y dentro del estudio que hay, dentro de todo el contenido, está implícito y Marcos no es la excepción. O sea, Marcos no dice el escritor de este evangelio fue Marcos, pero los que lo recibieron en sus inicios, que fue más o menos, ahí vamos a ver las fechas, pero creo yo que fue del año 60 en adelante, los que recibieron este evangelio
sabían que provenía, que había sido escrito por Marcos. Y vamos a descubrir un montón de detalles muy interesantes aquí mientras estudiamos este libro de Marcos y mientras vemos esta introducción. Marcos fue alguien que estuvo muy cerca del apóstol Pedro y un personaje que continuamente aparece en el libro de Hechos, donde es conocido como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí están las citas. Ahí aparece Marcos. Fue el hogar de la madre de Juan Marcos en Jerusalén, a donde Pedro se dirigió. ¿Usted se imagina qué tipo de creyente era la mamá de Marcos para que los hermanos, en el tiempo en que Pedro estuvo encarcelado, y se acuerda, ¿verdad? En el libro de Hechos vemos cómo ellos oraban y clamaban a Dios, y luego Pedro es liberado de una manera milagrosa por un ángel. Luego Pedro camina y va por la ciudad de Jerusalén a tocar una puerta, y ellos están orando: Señor, ten misericordia de Pedro, por favor, que salga libre y que no sé qué. Y cuando toca la puerta Pedro, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que vimos esa escena que es hasta graciosa, porque sale, dice, una muchacha a ver quién es, y porque, con miedo obviamente, porque están persiguiendo a los cristianos y no es conveniente que sepan dónde se reúnen. Y entonces, ¿quién es? Soy yo, Pedro. Obviamente conocían la voz de Pedro, si era un predicador. Y entonces la muchacha no sabe qué hacer y va donde los hermanos que están orando y les dice: ¿quién era? Le dicen: era Pedro. Ay, vaya a abrirle entonces, le dicen, y le abren. No creían que Pedro estaba ahí, pero estaban orando porque Pedro saliera libre. Bueno, esa casa donde la iglesia estaba congregada, o un buen número de creyentes estaba congregado para cuando Pedro estaba preso y estaban orando por él, era la casa de la mamá de Marcos. Entonces Marcos estaba ahí también. Marcos vio esa escena y era un muchacho muy joven. Así que eso es interesante, empezar a verlo desde el principio, porque de esa manera vamos a empezar a nosotros a hallarle un poquito más de gusto y de sentido a cada pasaje que nosotros podamos ir viendo. Esto también es bueno que las personas o los hermanos que van a tener su parte en la exposición de cada pasaje lo tengan siempre en cuenta. Todo este contenido yo se lo voy a pasar a ustedes para que ustedes también lo puedan leer muy seguido y puedan estar siempre dentro de su contexto. Juan Marcos era primo de Bernabé. ¿Ustedes se acuerdan quién era Bernabé? Bernabé fue uno de los diáconos más sobresalientes en la iglesia primitiva, al punto de que se llegó a convertir en evangelista. Y era uno de los hermanos más respetados en la iglesia primitiva en los tiempos de los apóstoles. No sé si ustedes se acuerdan que Bernabé fue al que se le ocurrió que las propiedades que no usaba y que podían ser útiles, las vendió, dice, y trajo el dinero para que los apóstoles lo distribuyeran entre los que estaban aguantando hambre en Jerusalén, porque había una gran hambruna y una gran crisis. Y Bernabé era ese tipo de creyentes que dijo: yo no puedo permitir que mis hermanos hambreen si yo tengo algo con que ayudarles. Y él fue el que empezó con esa... él lo hizo de todo corazón. Algunos lo llegaron a hacer incluso por intereses personales, pero Bernabé lo hizo de todo corazón. Bueno, Bernabé era primo de Marcos. Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Usted se imagina qué tipo de cariño, de amor y de afinidad había entre los apóstoles y la familia de Marcos, que era la mamá, el primo, tal vez el papá, los tíos, yo no sé? Que Marcos fue uno de los que Pablo dijo: ven conmigo a mi primer viaje misionero. ¿Quieres ir? Vamos. Ok, vamos, dijo Marcos, ¿se acuerdan? Entonces, todo eso es importante irlo viendo. Yo sé que ustedes ya lo saben, o la mayoría de ustedes ya lo saben, pero es importante no perderlo de vista. Es importante recordarlo. Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo, pero desertó, dice, en Perge y regresó a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cuando Bernabé quiso que Pablo se llevara a Juan Marcos en el segundo viaje misionero, Pablo se negó porque Pablo estaba molesto. Nosotros, cuando vimos esas escenas en el libro de Hechos, concluimos de que Marcos estaba tan joven, era un muchachito, era casi un adolescente, digamos, sobre todo para los tiempos de antes, que la gente vivía más de 100 años. No sabemos cuántos años exactamente tenía Marcos, pero se cree que tenía entre unos 16 y 25 años. Entonces, bueno, era normal que un muchacho de esa edad se sintiera intimidado, porque recuerden que en el primer viaje Pablo había tenido muchas luchas, mucha persecución, había sufrido bastante, y seguramente Marcos también había aguantado hambre, había caminado mucho, había
pasado por muchas escenas donde habían sufrido todos juntos en ese viaje. Entonces, Marcos decidió desertar de ese viaje y se devolvió para su casa. Y entonces uno diría, no hay esperanza para Marcos. Ya quedó fichado Marcos. Marcos demostró que era un falso creyente, pero como uno no sabe lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? Por eso uno, hasta que no vea una actitud continua de impiedad, de rebeldía o de indiferencia al evangelio, es que uno puede decir, no, pues ya pasó bastante tiempo, ya. Yo creo que sí, de verdad está demostrando de que la persona no tenía mucho que ofrecerle al Señor. Pero en el caso de Marcos, si lo hubieran juzgado a la ligera, creo que todos se hubiéramos equivocado. Nosotros nos hubiéramos equivocado. Y por eso le digo, veamos esta introducción y estos detalles y mantengámoslo en mente en todo el proceso en el que estudiamos en el libro de Marcos. Porque dice que cuando Bernabé quiso llevar a Marcos en el segundo viaje, Pablo dijo, no, Marcos no va porque Marcos nos quedó mal en el primer viaje y no queremos que nos haga pasar las que nos hizo pasar en el primer viaje. Y creo que Pablo tenía razón. En su momento tenía razón. Y vamos a ver por qué. Porque estos viajes no eran como hoy en día, que la gente dice que va de misiones y va a pasear. Va con todos los viajes pagados, la iglesia les paga la comida, el hotel. Donde van a donde hay iglesias grandes que van a hacerse bien las estrellas, van a hacerse las celebridades. No, en aquellos tiempos no, hermano. Ir de misionero era realmente ir a batallar. Y de batallar en serio, porque en todos los sentidos. Entonces, pues Pablo no quería que Marcos fuera más un lastre que una ayuda. Entonces dijo, no me quiero arriesgar a que nos pase lo mismo, va a batallar él y vamos a batallar nosotros. Y dice que por esa decisión de Pablo de no llevar a Marcos, fue que Bernabé se enojó con Pablo. Se enojó con Pablo y decidió que ya no iba a seguir en los viajes misioneros con él. Tal vez no se enemistaron, pero sí se enojaron. Dice que tuvieron una discusión no pequeña, dice el libro de Hechos, en el que fue tan grande la discusión, o mejor dicho, la discrepancia o el conflicto, que Bernabé dijo, bueno, si no va Marcos, no voy yo. Y mire que Bernabé era un hombre piadoso, entregado, rendido, pero había algo que había algo que Dios hacía en el corazón de Bernabé, que siempre viera lo mejor en las personas y siempre esperara lo mejor de las personas, aunque se arriesgara a que le fallaran. Entonces, a veces tal vez le salía bien, a veces le salía mal, pero en este caso le salió bien la apuesta. Sin embargo, dice, el titubeo inicial de Marcos evidentemente dio lugar a mayor fortaleza y madurez, y con el tiempo probó ser fiel aún al apóstol Pablo. Cuando Pablo le escribió a los colosenses, escuchen lo que dice, le instruyó a que si Juan Marcos venía, debían darle la bienvenida. Ya Pablo, en un punto, en sus 30 años de ministerio, cambió de opinión en cuanto a Marcos. ¿Por qué creen que cambió de opinión? Porque seguramente dio frutos dignos para que Pablo pudiera cambiar su opinión de él. Al punto de que en esa instancia, cuando Pablo le escribe a los colosenses, a Pablo ya no le parece que Marcos es inútil, incapaz, sino que ya le parece que es un creyente maduro, digno de ser recibido y escuchado por la iglesia de Colosas. Ahí están las citas, por si alguien las quiere anotar, las puede anotar. Pablo llegó a mencionar a Marcos como un colaborador suyo. Imagínese usted qué privilegio tuvo Marcos de que de ser desechado como un desertor al principio en su juventud, Pablo lo considera como un consiervo suyo, como una persona digno del mismo respeto que podía tener cualquier otro de los apóstoles. Más adelante, Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente, miren lo que le dice. Aquí en 2 Timoteo 4:11, aquí ya Pablo casi está en los últimos años de su ministerio. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Recordemos que Pablo en Roma estaba preso en arresto domiciliario. O sea, no era que era lo peor por un tiempo, obviamente. Estuvo preso por un tiempo en arresto domiciliario. Después, el emperador romano le declaró la guerra a los cristianos abiertamente y Pablo llegó a estar preso ya en una mazmorra.
Entonces, lo que quiero decirle es que Pablo estaba preso y manda a Timoteo a decirle, ven a ayudarme, te necesito que vengan a ayudarme porque estoy preso y Pablo estaba haciendo su obra misionera desde la cárcel, pero necesitaba gente que llevara mensajes, que hiciera lo que él no podía hacer porque estaba preso. Y le dice, tráeme a Marcos. Marcos me es útil para el ministerio. Ya no es inútil Marcos, ya no es aquel jovencito incapaz, temeroso, cobarde, desertor, sino que ahora Marcos es un creyente maduro completo. Pero imagínense que Bernabé lo hubiera desechado. Obviamente, no es que Pablo se equivocó, hermano. Simplemente Pablo tenía sus razones de peso para, al principio, poder pensar que Marcos era más un lastre que una bendición para su ministerio. Pero después, con el transcurso del tiempo, Pablo mismo dice que Marcos es un colaborador, que Marcos debe ser recibido en Colosas como un mensajero del Evangelio. Y a Timoteo en sus últimos años le dice, tráele, no lo dejes, también me es útil. Entonces, todo esto nos enseña mucho a nosotros acerca de este autor de este Evangelio. Porque de repente nosotros podemos ver a las personas y pensar por la situación espiritual en la que la persona se encuentra en ese momento, podemos pensar, qué bueno va a traer. No, uno no sabe, hermano. Solo Dios sabe. ¿Y sabe qué? Esto nos demuestra a nosotros no que las personas sean grandes héroes, sino que nuestro Dios de lo vil y menospreciado escoge para avergonzar a los que se creen mucho. Bueno, la mayoría de los siervos de Dios que han sido fieles, Dios los ha levantado de lo peor de lo peor. Ok, seguimos leyendo entonces. La restauración de Marcos al ministerio útil pudo haber sido, en parte, debido al ministerio de Pedro. La relación cercana de Pedro con Marcos es evidente en su descripción de él como Marcos, mi hijo. En 1 de Pedro 5:13, Pedro le llama que Marcos es su hijo, en un sentido muy profundo. Cuando en los tiempos bíblicos, cuando un siervo de Dios se apegaba tanto, porque es innegable, hermano, en todo ministerio cristiano siempre hay personas que como que se sueltan más a dejar que se les enseñe, que se les instruya, que se les dé la oportunidad. Y inevitablemente esas personas que están más allí constantemente pegadas, buscando, queriendo saber, queriendo crecer, queriendo conocer, queriendo ayudar, pues a esas personas es a los que las personas que están a cargo se vuelcan más porque es donde ven más potencial. No es preferencia, no es acepción de persona, es simplemente reconocer una disponibilidad. Porque de repente viene Pedro y le dice a alguien que no quiere, yo quiero discipularte, quiero enseñarte, quiero explicarte cosas más profundas, ayudarte a crecer, a explotar tu potencial. Y esa persona, ¿y quién te dijo que yo quería? Bueno, está bien, te dejo, la fuerza no es. Pero de repente viene otro y dice, no, yo sí quiero, yo sí estoy dispuesto al 100 para las que sea. Entonces los siervos de Dios se volcaban hacia esas personas porque eran las que estaban dispuestas, disponibles. Entonces eso fue lo que pasó con Marcos. Aparentemente, Pedro lo conocía bien y lo llegó a adoptar como uno de sus, digamos, pupilos para entrenarlo, para enseñarle, para profundizar con él en la teología, para profundizar con él en las implicaciones del ministerio, del evangelio. Entonces, claro que Pedro, quien conocía el fracaso y su influencia en el joven, sin duda alguna fue clave para ayudarlo a salir de la inestabilidad de su juventud. ¿Se acuerdan que Pedro también tuvo problemas cuando estaba recién convertido? 3 años y medio tenía de convertido Pedro y le dice al Señor, Señor, te seguiré hasta donde quiera, a donde sea que me quieras llevar, y si es necesario morir por ti, yo voy a morir por ti. Y el Señor le dice a Pedro, en su inmadurez, Pedro le dice, Pedro, de verdad te digo que antes que cante el gallo 3 veces, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, Señor, jamás tal cosa acontezca, le dice. Bueno, yo sé lo que te digo, yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Y usted sabe lo que le pasó a Pedro. Cuando ya se lo habían anunciado, se lo habían avisado, le habían advertido, Pedro terminó negando la 3ª vez al Señor en su arresto. Lo terminó negando con maldiciones para convencer a los demás de que pues no estaba mintiendo. Lo negó y dijo maldiciones para ser más convincente. Y dice, una de las versiones de los evangelios dice
que cuando Pedro estaba negándolo la tercera vez y cantó el gallo, que ya era de madrugada seguramente, Jesús estaba en medio de la confrontación con los líderes judíos que lo estaban golpeando, escupiendo, insultando, y Jesús volteó a ver a Pedro y cruzó miradas con él, y Pedro no pudo contenerse, dice, y salió corriendo a esconderse y lloró amargamente. Y Pedro estaba tan dolido, dice la Biblia, que Jesús lo fue a buscar después de su resurrección y lo confirmó y le dijo, no, Pedro, ¿te acuerdas que yo oré al Padre para que tu fe no falle? Yo te voy a restaurar. Sí. Lo que Dios quiere es corazones rendidos, corazones humildes, corazones sinceros, pero Dios no espera que sean personas perfectas, que nunca fallen, sino personas que se duelen cuando fallan. Y Pedro fue uno de ellos. Entonces, Pedro había experimentado eso, Pedro sabía la historia de Marcos y Pedro escuchó tal vez, no, pues Pablo lo desechó porque este hombre le quedó mal en uno de los viajes más importantes. Pero Pedro dice, no, pero yo me acuerdo de lo que Jesús hizo conmigo. Vamos a hacer esto con Marcos a ver qué sale. Y dice, y llevarlo a la fortaleza y madurez que necesitaría para la obra a la cual Dios lo había llamado. A veces, hermanos, Dios nos permite a nosotros evidenciar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, para que nosotros también estemos dispuestos a soportar la fragilidad y la debilidad de otros. ¿Te has fijado que a veces nosotros somos bien, en el mejor sentido de la palabra, no lo vamos a llevar a la pecaminosidad y a la perversión que hoy en día le llaman tolerancia, pero en el mejor sentido de la palabra, Dios nos lleva a ser tolerantes a nosotros, a las fallas, las luchas, las debilidades y las inmadureces de las personas? Y a veces de repente, antes de eso, uno dice, no, es que si fulano no hace lo que tiene que hacer, descartado, desechado. Pero cuando a veces Dios le tiene que hacer pasar a uno por cosas iguales, para que uno cuando le toca, cuando llega a la madurez espiritual, uno también diga, no, Dios lo hizo conmigo. Jesús lo hizo conmigo. Y salga lo que salga, voy a hacer lo que Él hubiera hecho. Ojalá que nosotros hiciéramos eso, hermano, no solo con la gente a nuestro alrededor en la iglesia, sino también con nuestros hijos. Porque a veces uno a la gente la trata como que está perdida, como que está desechada, y que sabemos lo que Dios vaya a hacer con esa persona. No estoy diciendo que seamos alcahuetes, no estoy diciendo que solapemos el pecado, que solapemos la rebelión de las personas, no, sino que seamos tolerantes con las debilidades de una persona que es humilde, rendida, dispuesta, sincera, pero que a pesar de todo ello, le falla al Señor. Entonces, ese es el caso de estos hombres aquí que estamos hablando, de Pedro y de Marcos, que es el autor del Evangelio de Marcos. Uno de los obispos de la iglesia primitiva, llamado Papías, escribió alrededor del año 140, muy temprano en la iglesia primitiva, y dice, él escribió, y el presbítero, se refería a él al apóstol Juan, dijo esto. Mire lo que dijo Juan escribiéndole a este obispo. Dijo, Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión el testimonio de Pedro acerca de su Salvador. Entonces, ahí muy temprano en la iglesia primitiva se confirma que Marcos era el autor. Y una cosa, no sé si lo tengo más adelante. Bueno, ahí está. Dice, Marcos escribió todo lo que escuchó directamente del apóstol Pedro, quien a su vez acomodó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, o sea, de la iglesia, pero sin intención alguna de dar una narración cronológica de los dichos del Señor. Entonces, básicamente, el Evangelio de Marcos es la versión del Evangelio de Pedro, del apóstol Pedro. Recordemos nosotros, hermanos, que el apóstol, creo yo, más viejo y más tosco de todos los 12, ¿quién era? ¿Alguien sabe quién era el apóstol más tosco y más mayor de todos los apóstoles que el Señor escogió al principio? Pedro. Y humanamente hablando, sabemos nosotros, hermanos, que es difícil enseñarle truco nuevo a perro viejo, ¿verdad? No para Dios, pero humanamente hablando. Entonces imagínense a un Pedro ya con unos 40 años, ya con una familia, su esposa, su suegra, y batallando, y aún así se entregó al Señor, y aún así se dispuso a darlo todo por Él, pero ya no tenía tanto tiempo para empezar a estudiar oratoria, para empezar a estudiar muchas cosas que le iban a ser útiles a la hora de hacer su trabajo. Pero Dios no deja a nadie desvalido en sus limitaciones con tal de que se rinda al Señor. Y Dios le proveyó
a un jovencito para que lo mentoreara, lo discipulara, lo ayudara a madurar espiritualmente, y Marcos sí tenía las habilidades que le hacían falta a Pedro. Entonces, prácticamente, Marcos se convirtió en el auxiliar de Pedro para que Pedro pudiera tener la versión de su parte del Evangelio. Entonces, Marcos es básicamente el escritor, como dice aquí, del apóstol Pedro. Básicamente es ¿cómo se llama? El que transcribía lo que Pedro decía. Porque Pedro no tenía habilidades académicas para hacer las cosas como tenía que hacerlas. Entonces, tal vez Pedro decía las cosas de una manera desordenada, pero como Marcos lo conocía bien, y como se sentaban a tomar café, y como se sentaban a comer, y como pasaban caminos lejanos, caminando, platicando en lo que iban a evangelizar, Marcos sí tenía habilidades para poder transcribir lo que Pedro no iba a poder hacer. Entonces, mire qué provisión más bonita le dio el Señor a Pedro. Justino Mártir, ese era uno de los líderes de la iglesia primitiva en el año 150, dice, se refirió al Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro y sugirió que Marcos escribió su Evangelio mientras estaba en Italia para el beneficio de los cristianos romanos. Lo que creen es esto: Marcos pasó y trabajó y sirvió al Señor al lado de Pedro, hombro con hombro, tanto tiempo, que Marcos llegó a tomar todas las notas habidas y por haber de lo que Pedro predicaba, decía, hablaba con él en privado o en público. Y cuando ya estuvo en Roma, en algún punto de su vida, pareciera aquí que es en el periodo en que Pablo llegó a Roma también. Entonces, Marcos agarró todas sus notas y empezó a ponerlas en orden, porque consideró necesario que los cristianos romanos vieran una perspectiva del Evangelio que todavía no habían visto, y que era básicamente, digamos, casi de primera mano en cuanto al punto que quería resaltar en su Evangelio. Dice, Ireneo, escribiendo alrededor del año 185, llamó a Marcos el discípulo e intérprete de Pedro, y registró que el segundo Evangelio consistió en una compilación cuidadosa de lo que Pedro predicó acerca de Cristo. Según los líderes de la iglesia primitiva, Marcos fue escrito en una fecha temprana, probablemente entre el 50 y el 60. Mientras que Mateo, este es el contexto histórico del libro, mientras que Mateo fue escrito a una audiencia judía, recordemos que Mateo por eso empieza su evangelio dando una detallada genealogía de Jesús para demostrarle a los judíos que Jesús descendía tanto por lado de la mamá como del lado de su padre adoptivo, que era José, era descendiente directo del rey David, heredero por derecho del trono de David prometido en el Antiguo Testamento. Bueno, eso ya lo vimos cuando estudiamos Mateo. Eso da a entender, cuando Mateo hace ese detalle cuidadoso de la genealogía de Cristo, que él quería dirigir su evangelio directamente a los judíos, porque quería convencerlos de que Jesús sí tenía todas las credenciales, tanto genealógicas como credenciales de autenticación, para que ellos reconocieran que Jesús era el Mesías prometido a Israel, el Cordero de Dios, el Mesías prometido. Pero Marcos parece haberse enfocado en los creyentes romanos, particularmente gentiles. No que los judíos no iban a sacar provecho de lo que Marcos escribiera, pero quienes más estaban en la mente de Marcos a la hora de escribir la versión de Pedro del Evangelio eran los gentiles, los no judíos. Marcos los tradujo para sus lectores. Dice, cuando emplea términos arameos, Marcos los tradujo para sus lectores. Y eso da énfasis en que sí se dirigió a los gentiles. ¿Por qué? Porque si Marcos es el que más énfasis hace en explicar ciertas costumbres judías, ciertos términos judíos, ciertas enseñanzas judías, es porque él sabe que la audiencia a la que le está escribiendo no es una audiencia familiarizada con esa información. Mientras que Mateo no se toma el tiempo para explicar esos detalles, porque no necesita explicarlo. Él sabe que no necesita. Entonces, dice, por otro lado, en algunos lugares usó expresiones en latín en lugar de sus equivalentes griegos. Él también contó el tiempo de acuerdo al sistema romano y explicó cuidadosamente las costumbres judías.
Marcos omitió elementos judíos tales como las genealogías que se encuentran en Mateo y Lucas, por esa razón. Y eso evidencia que su audiencia principal o su objetivo principal era escribir un evangelio según la versión de Pedro para los romanos. Este evangelio también hace menos referencias al Antiguo Testamento e incluye menos material que sería de interés particular para los lectores judíos, tal como aquello que era crítico de los fariseos y saduceos. Por ejemplo, Marcos no menciona tantas fuentes del Antiguo Testamento porque él no quiere convencer a una audiencia judía en base al Antiguo Testamento de que Jesús es el Mesías, sino que él quiere presentar el evangelio de primera mano según Jesucristo lo predicó o según el ministerio de Jesucristo para evangelizar a los no judíos. Entonces, básicamente, Marcos estaba escribiendo un material que iba a ser en muy poco tiempo la base fundamental de evangelización del mundo no judío, de las comunidades no judías. Iba a ser un poco más fácil con este contenido. De hecho, dicen los expertos, no sé si lo tengo aquí, pero dicen los expertos que los misioneros que van a evangelizar, el primer libro que toman para evangelizar es el libro de Marcos, porque es el libro más sencillo, el contenido teológico más sencillo de utilizar para evangelizar a los no judíos. Los que quieren evangelizar a los judíos, hoy en día todavía, el libro que más usan, adivínenme cuál es, Mateo y Juan. Porque ellos sí tienen suficientes argumentos del Antiguo Testamento, pero Marcos no se enfoca en el Antiguo Testamento porque no quiere convencer a judíos, sino que quiere convencer a no judíos, y los no judíos no están familiarizados con el Antiguo Testamento. Tal como aquello que era crítico de los fariseos y saduceos. Los saduceos son los mencionados solo una sola vez en el libro de Marcos. Cuando menciona a Simón de Cirene, mire lo que dice en el 15:21, Marcos menciona a Simón de Cirene. ¿Quién era Simón de Cirene? ¿Alguien se acuerda? El que le ayudó a Jesús a llevar la cruz. ¿De dónde era Simón de Cirene? Simón de Cirene era de África, y vivía en Roma. Entonces, mi mamá así que se fue al más común de los sentidos. Digo yo, ¿de dónde era Simón de Cirene? De Cirene. Sí, pero Cirene estaba en África, era de una ciudad en África, pero pues, vivía en Roma. Entonces, cuando Marcos se refiere a Simón de Cirene, lo identifica como el padre de Rufo. ¿Qué quiere decir? Que ya lo conocían. En Jerusalén no conocían ni a Simón de Cirene ni a Rufo, menos al hijo de Simón de Cirene. Pero cuando Marcos menciona a Simón de Cirene, dice el padre de Rufo, quiere decir que Rufo era conocido. Porque si a mí me mencionan en Houston y dicen, ahí va Caleb, el hijo de Mauricio, nadie sabría quién es. Pero si lo mencionan es porque la gente que está escuchando ya conoce a la persona. Entonces, si aquí ustedes le dicen, ¿quién es ese? Oh, el hijo de Mauricio. Todo el mundo sabe aquí porque pues, me conocen, ¿verdad? El punto es que cuando Marcos menciona a Simón de Cirene y lo menciona y se refiere a él como el padre de Rufo, lo que significa es que ya era conocido. Entonces, Marcos está dirigiendo su evangelio a los no judíos en Roma y obviamente en cualquier lugar del mundo donde hubieran no judíos. Todo esto apoya la posición tradicional de que Marcos fue escrito para una audiencia gentil que inicialmente estaba en Roma. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Todo está claro, ¿verdad? Todo esto, hermanos, tal vez no se lo van a grabar, pero créame, va a venir a su mente cuando estemos viendo algunos aspectos en cada pasaje. Y va a ser un poco como más digerible algunas escenas que nosotros vamos a ver ahí. Personas destacadas en Marcos. Jesús, el siervo que se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del mundo. Ese es el enfoque. Los 12 discípulos, Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, Simón, Judas Iscariote, 12 hombres escogidos por Jesús para que le ayudaran en su ministerio en la tierra.
Uno de ellos, pues su ministerio iba a ser morir, ¿verdad? Y Jesús sabía que era el traidor, el comerciante de la fe y el que le interesaba solamente qué beneficios podía sacar de cualquier relación que agarraba. Y entonces Jesús dijo, bueno, este es el que voy a escoger para que me entregue. No porque Jesús lo obligara a entregarlo, sino porque sabía que él iba a estar dispuesto. Porque era malvado, era oscuro de corazón. Pero bueno, lo escogió también para que le ayudara a cumplir su ministerio. Esos son los personajes destacados en Marcos. Pilato, gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús en lugar de Barrabás. Los líderes religiosos judíos comprendían a los fariseos y saduceos, dos grupos religiosos unidos en su odio hacia Jesús. Esos son los personajes que más hace énfasis Marcos en sus escritos. Temas históricos y teológicos del Evangelio de Marcos. Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor que sufre en lugar de los pecadores. Su enfoque se encuentra en las obras de Jesús más que su enseñanza, particularmente destaca el servicio y el sacrificio. No es que Marcos no menciona las enseñanzas, no es que Marcos no habla de las predicaciones de Jesús, pero Marcos tiene el objetivo de enfocarse en presentar a Cristo como el siervo sufriente del Señor que sufre en lugar de los pecadores. Y destaca, dice, particularmente el servicio de Jesús y el sacrificio. Esto es importante. Porque nosotros a medida vayamos viendo bajo este lente del enfoque de Marcos, vamos a ir viendo cómo Jesucristo sustituyó al pecador perfectamente, completamente, de una manera santa, digamos. Y por otro lado, bueno, por un lado nos muestra lo que le costó a Jesús, como el siervo sufriente, padecer por nosotros. Y cómo Él no se reservó absolutamente nada con tal de cumplir con toda la ley que exigía a Dios que nosotros cumpliéramos para ser salvos. Número uno. Y número dos, nos va a mostrar a nosotros que Él es digno. Que si Él se entregó como el siervo sufriente por los pecadores, ¿cómo vamos a decir nosotros que hemos hecho demasiado? Si Filipenses capítulo 4 dice, ¿alguien se acuerda de una de las frases más famosas de Filipenses? Yo se la voy a decir. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Y haciéndose semejante a los hombres, dice, se humilló y murió en la cruz. Y comienza el versículo diciendo, haya en vosotros, los creyentes, no es que haya en vosotros esto para que se salven, no, haya en vosotros ustedes, los que ya han creído en el Evangelio, los que ya han echado mano de la vida eterna, de la salvación en Cristo Jesús, los que ya han rendido sus vidas a Jesucristo para que sea su Señor y Salvador, ustedes, como un resultado de su nueva vida, no como un medio para una nueva vida, sino como un resultado de su nueva vida en Cristo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El servicio y el sacrificio. Ya no para que Dios lo salve, porque para que Dios lo salvara solo Cristo podía hacer la obra. Pero ya para que ustedes puedan ser útiles en las manos del Señor y otros también se puedan salvar. Y otros también puedan crecer en su discipulado. Y otros también puedan tener lo necesario para perseverar en la fe del Señor. Hay en vosotros este mismo sentir. Entonces el Evangelio de Marcos nos va a ayudar a nosotros, bajo esa perspectiva del siervo que sufre en lugar de los pecadores, bajo esa perspectiva de servicio y sacrificio, nos va a ayudar a nosotros a ver lo que le costó a Él el rescatarnos a nosotros y lo que Él espera de nosotros como sus siervos. Sí se ve. Marcos omite los discursos largos encontrados en los otros evangelios y con frecuencia relata breves extractos para brindar la esencia de la enseñanza de Jesús. Marcos también omite cualquier relato de las genealogías y nacimiento de Jesús, comenzando, Marcos comienza, donde el ministerio público de Jesús inició, con su bautismo por Juan en el desierto. Marcos demostró la humanidad de Cristo con mayor claridad que cualquiera de los otros evangelistas, enfatizando las emociones humanas de Cristo, sus limitaciones humanas
y otros pequeños detalles que subrayan el lado humano del Hijo de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque hay sectas retorcidas que pervierten algunos pasajes de la Escritura y no estudian la Biblia dentro de su contexto general, y dicen que Jesús no podía ser un ser humano como nosotros. Y empiezan a dar sus argumentos que son locos, son razonamientos humanos, y descartan la posibilidad de que Cristo en realidad se hizo un ser humano como nosotros. Pero la Biblia enseña que para que Cristo fuera nuestro sustituto, tenía que ser humano también. ¿Por qué? Porque solo un ser humano podía sustituirnos a nosotros legalmente según la ley de Dios. ¿Sí me explico? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Muerte de quién? De un ser humano. Porque el hombre que pecare ciertamente morirá. Si Jesús no se hubiera hecho 100% un ser humano, no hubiera podido cumplir con esas condiciones de ser uno de nosotros. Sin pecado, obviamente, pero como uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que Marcos, mejor que cualquiera de los otros evangelistas, porque ellos tienen otros objetivos a la hora de presentar su perspectiva del evangelio, Marcos tiene el objetivo de mostrar que Cristo sí fue 100% humano, dice, enfatizando las emociones humanas de Cristo, las limitaciones humanas y otros pequeños detalles que subrayan el lado humano del Hijo de Dios. Cuando leemos Marcos, todos esos detractores de la humanidad completa de Cristo quedan avergonzados. Porque ¿cómo? Si Jesús no hubiera tenido realmente un cuerpo humano 100%, ¿cómo se iba a cansar? ¿Cómo le iba a dar hambre? ¿Cómo se iba a entristecer? ¿Sí me explico? ¿Cómo iba a tener que caminar cientos de millas para llegar de un lugar a otro? Entonces, él vivió 100% como un ser humano y eso es importante para la teología bíblica. Porque de ahí nosotros nos cubrimos con este contenido bien claro, nos cubrimos de cualquier secta que quiera convencernos de que Jesús no fue 100% humano. Otros dicen que Jesús no fue Dios y así. Entonces, por eso está Juan. El Evangelio de Juan muestra a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? El Evangelio de Marcos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre, como el siervo sufriente. El Dios que se despoja, el siervo humano que se entrega, sufre literalmente todo lo que nosotros teníamos que sufrir si es que hubiéramos querido ser salvos por nuestra cuenta, pero lo cual no podíamos hacer. Ahí vamos a ir, hermanos, avanzando y aprendiendo. Principales doctrinas en Marcos, la humanidad de Cristo, es lo que le decía. Jesús se humilló a sí mismo y se hizo hombre para reconciliar a la humanidad con Dios. Si no hubiera sido hombre 100%, no hubiera podido legalmente representarnos delante del Padre, sufrir nuestro castigo, pagar nuestra deuda, recibir todo el peso de la ira de Dios contra el pecado. No hubiera podido, porque hubiera sido incongruente que Jesús hubiera venido como Dios sin tomar un cuerpo humano capaz de sufrir, de padecer. Como un ser humano no hubiera sido capaz de salvarnos. Pero bueno, eso es lo que nos explica el libro de Hebreos también. El servicio es otro tema importante en la doctrina de Marcos, dice. Jesús fue el perfecto ejemplo del que sirve de verdad, incluso hasta la muerte. Lo que le decía hace un momento. No solo vemos lo que le costó a Él salvarnos, sino que vemos cómo Él quiere que le sirvamos. ¿Sí me explico? Cuando vemos a Jesús en Marcos como el siervo sufriente, vamos a llegar a la conclusión de que no hay nada de lo que podamos hacer nosotros que pueda superar lo que Él ya hizo por nosotros y lo que Él espera de nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, al final, como decía el libro de Hebreos, no le voy a decir la cita porque no es el caso, no es el tema, pero en el libro de Hebreos dice, hasta ahora no habéis padecido hasta la muerte. Así que no desmayen, no se cansen de luchar, no se cansen de servir al Señor, no se cansen de permanecer y seguir adelante y hacer lo que haya que hacer, porque no pueden decir que ya hicieron demasiado, porque no han derramado sangre y no han muerto todavía por la causa de Cristo. Incluso si lo hicieran, no sería para su salvación, sería porque el mundo los odia, porque los aborrece, porque el diablo los odia, los aborrece, porque el mundo quiere que ustedes abandonen la fe y ustedes no están dispuestos como verdaderos creyentes. Sería por no abandonar la fe, pero no para ser salvos. Y entonces dice, consideren que no han luchado hasta la muerte
y consideran eso, van a ver que no hay razones para desmayar, dice el escritor de Hebreos. Entonces, cuando vemos a Jesús, o vemos el tema del servicio, Jesús, el perfecto ejemplo del que sirve de verdad, incluso hasta la muerte, nos vamos a alentar, hermanos, y nos vamos a desafiar todo el tiempo de ver cómo luce el verdadero compromiso y el servicio desinteresado, apasionado, humilde, entregado por la causa de Dios. Ya en este caso ya no es para que Él nos salve, porque no podíamos hacer nada para que Él nos salvara. En este caso es porque somos salvos y estamos rendidos a Él. Estamos entregados a Él. Somos sus esclavos, sus siervos, sus redimidos. Cristo en Marcos dice. Marcos, ya habíamos dicho esto, omite todo relato del nacimiento y los ancestros de Jesús y se enfoca en su rol de siervo, sufriente del Señor. Más que en cualquier otro evangelio, en Marcos encontramos la atención puesta en los hechos humildes de Jesús, más que en sus enseñanzas. No es que no enseña, o sea, no es que no hayan relatos de la enseñanza directa de la boca de Cristo, pero no se hace énfasis en su enseñanza, sino en su manera de vivir, en su manera de enfrentar la vida y el ministerio que había traído desde que nació. Ya que Marcos se propone con su evangelio mostrar la entrega perfecta de nuestro Señor en sustitución delante del Padre por todo aquel que confía plenamente en Él. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Algo que le haya llamado la atención o que le esté, como digamos, motivando a no perderse en todo el proceso en el que estudiemos este evangelio? Te entiendo. El punto, Germancito, es no basta con saberlo, sino que Marcos nos va a mostrar cómo luce el evangelio encarnado en la vida de las personas. Y lo bonito de esto es que la versión es de un hombre que dedica el resto de su vida a servir al Señor y su evangelio, a los creyentes, a la iglesia, y muere ejecutado en Roma por Nerón, y lo hace con gozo. Dicen los historiadores que Pedro le dijeron, te sentenciamos a morir crucificado. Ya habían pasado 30, 40 años de que Jesús había estado con él en el ministerio. Y es sentenciado a morir ejecutado. Y Pedro dice, no soy digno de morir, del honor de morir exactamente como murió mi Señor. Si se me concede una petición, por favor, crucifíquenme al revés por lo menos, para que no tenga el honor de morir como mi Señor murió. Él lo considera un honor. Imagínense usted el grado de entrega. Entonces, lo que Germancito decía, el Evangelio de Marcos, recordemos que es la versión de Pedro, y Pedro, el Evangelio no está diciendo pura teoría del Evangelio, sino que lo está escribiendo, es la versión de una persona que el resto de su vida modeló lo que era el Evangelio en la vida del creyente. No era una teoría solamente, no era solo conocimiento teológico, sino que era el Evangelio habiendo causado una transformación radical en aquel que lo había creído y ahora lo estaba predicando. Entonces nos va a ayudar a nosotros a desafiarnos, como decía hace un momento, desafiarnos una y otra vez. Vamos a ser desafiados, no solamente a admirar y a gozarnos en lo que Cristo hizo por nosotros, sino desafiarnos a que nosotros también, en nosotros haya ese mismo sentir, todo el tiempo. Palabras claves en Marcos: fe. En griego dice la palabra pistis, confianza o creencia. Tener fe es dejar de confiar en uno mismo y transferir esa fe en alguien o algo más. En las epístolas, la palabra pistis a veces hace referencia al contenido de la fe y la creencia de la persona, la revelación de Dios en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra fe en Marcos y en todo el Nuevo Testamento, la gente dice, yo tengo fe en Dios.
Y cuando uno les pregunta, ¿y qué es lo que crees? Lo que ellos quieren, lo que les gusta, lo que les conviene, lo que los hace sentir cómodos. Pero tener fe implica poner mi confianza, mi dependencia en Dios y en lo que Él ha dicho en su palabra. Por lo tanto, la fe también incluye el contenido de lo que creo. Por eso es que los autores del Nuevo Testamento, cuando usaban la palabra pistis, era intercambiable. Podían referirse al sentimiento de mi corazón de creer en Dios y también podían referirse al contenido de lo que estaban creyendo. ¿Sí me explico? Era intercambiable porque para ellos era lo mismo. Si crees en Dios, crees lo que Él dijo. Si lo que estás haciendo es por fe, entonces lo estás haciendo porque Dios te lo instruye en su palabra. ¿Sí me explico? No, hoy en día se ha romantizado y mistificado ese tema de la fe. Ahora todo el mundo tiene fe, pero en lo que se le da la gana creer. Y no, eso no es la fe bíblica, eso no es la fe cristiana. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto de eso? Vamos a ir, eso lo vamos obviamente a desarrollar una y otra vez, tal vez cada vez que aparezca en los textos. Otra palabra clave en el Evangelio de Marcos es evangelio, en griego evangelión. Literalmente significa buenas nuevas o buen mensaje. Los mensajeros que llevaban la noticia de la victoria tras una batalla solían usar originalmente ese término en griego. En el Nuevo Testamento, el vocablo apunta a la buena nueva de la salvación. Jesucristo vino a la tierra para abolir el poder del pecado en la vida de su pueblo, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio perfecto en la cruz. Y algunos de nosotros pueden decir, ay, ya vimos Mateo, ya vimos Juan, y en Romanos lo vemos una y otra vez, y ay, ¿por qué no hablamos de economía, de relaciones familiares o de emprendimientos? Cualquier cosa que no sea eso, porque ya, hermanos, cuando se trata de nuestro crecimiento en el conocimiento de la revelación de Dios, nunca será demasiado, porque vivimos en un mundo perverso. Decía un predicador, Satanás se la pasa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 52 meses del año, 24/7, en otras palabras, tratando de apartarnos del Señor y de hacernos inútiles en las manos del Señor. ¿Cómo nos va a parecer demasiado venir 2 horas el miércoles y 2 horas el domingo y el tiempo que ocupemos en nuestras casas para hacer nuestros devocionales? ¿Cómo nos va a parecer demasiado si Satanás no escatima esfuerzo para desviarnos, para engañarnos, para confundirnos, para hacernos inútiles? Entonces, cada pincelazo, cada aspecto del Evangelio que vemos en cada pasaje de la Escritura nos ayuda a conocerle mejor, a ser más limpiados por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra y a estar cada vez más listos para presentar defensa de nuestra fe cuando se nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, dice Pedro. De hecho, después de eso es que Pedro dice, por lo tanto, creced en el conocimiento de la gracia y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, porque hay que estar constantemente entrenados, ejercitados en la palabra de Dios. Y por eso es que esto es importante. Cristo manda a los creyentes a comunicar esta buena nueva al resto del mundo. Esta buena nueva es el mensaje de Cristo que da vida a un mundo muerto y en putrefacción moral y espiritual. Escribas o sumos sacerdotes son otras palabras clave en este evangelio de Marcos. En griego dice gramateus, literalmente escritor. En sus inicios los escribas eran transcriptores de la ley y lectores de la escritura. Más tarde actuaron como abogados y estudiosos de la religión al interpretar la ley civil y religiosa. Son términos clave que van a aparecer una y otra vez en el evangelio de Marcos y que ya teniendo esta información se hace más fácil. Cuando dice escribas, se refiere a escritores, transcriptores de la ley, lectores de las escrituras, actuaron como abogados y estudiosos en la religión al interpretar las leyes civiles y religiosas de la nación de Israel. Esos eran los escribas y fariseos. La palabra griega se traduce como sacerdotes o líderes, un grupo que incluía al sumo sacerdote y otros sacerdotes expertos en las escrituras. Es irónico que esos sacerdotes no se dieran cuenta que al burlarse de Jesús estaban cumpliendo la profecía de Isaías respecto al Mesías. Porque esto es importante.
Porque imagínense que si los escribas y sumos sacerdotes, que fueron los que promovieron la ejecución de Jesús, que fueron los que se burlaron, lo escupieron, lo desacreditaron, lo acusaron de hijo de Satanás y todo eso, pero ellos eran, como dice aquí, los transcriptores y estudiosos de las Escrituras, eran personas eruditas en todo el contenido del Antiguo Testamento, así que, como dice aquí, por eso es que es irónico que estas personas no se dieran cuenta de que cuando se burlaban de él, cuando lo condenaban a muerte, estaban cumpliendo una de las profecías que ellos manejaban de primera mano. Pero así es como Satanás ciega a las personas. Pueden tener enfrente la verdad, pero cuando las personas son soberbias, rebeldes, tercas, empecinadas en su propia opinión, pueden tener la verdad enfrente y no la van a ver porque ya tomaron una decisión y su corazón ya se endureció. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Y aquí estamos, ya llegamos al final. Respuesta a una pregunta difícil, y ya tenemos la respuesta. ¿Cómo es que Marcos escribió uno de los evangelios si él no fue uno de los discípulos originales? En primer lugar, los eruditos e historiadores creen que Marcos sí anduvo con Jesús, no como uno de los apóstoles, pero Marcos sí anduvo con Jesús. Marcos menciona una escena donde Jesús es arrestado y dice que uno de los jóvenes que andaban allí salió corriendo dejando todo tirado. Y algunos dicen que o bien pudo haber sido Juan o bien pudo haber sido Marcos, y dicen que lo único que puede explicar que Marcos hiciera referencia a ese joven y no dijera nada más de información acerca de él, lo único que puede referirse es que era él. Pero bueno, esa es una especulación. Pero, por otro lado, dice, aunque Marcos no era uno de los apóstoles originales de Jesús, tuvo que ver con muchos de los sucesos que registra el Nuevo Testamento. Viajó acompañando al apóstol Pedro y aparece en reiteradas ocasiones a lo largo del libro de Hechos, en el que se le llama Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, ya vimos todo eso. Cuando Pedro fue milagrosamente liberado en prisión, ya lo vimos, lo primero que hizo fue ir a la casa de la madre de Juan Marcos en Jerusalén. La restauración de Juan Marcos al ministerio y su presentación para la escritura y su preparación para la escritura de este evangelio se debió en parte a su larga relación tan cercana con Pedro. El evangelio de Marcos representa principalmente la versión de Pedro sobre la vida de Jesús, como vimos al principio, con el enfoque de presentarlo como el siervo sufriente que vino como 100% un ser humano para sustituirnos, tomar nuestro lugar, sufrir nuestro castigo con todas las limitaciones del ser humano. Entonces, es importante, porque recuerde que Pablo mismo dice, Jesús no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de todas las atribuciones de deidad con tal de padecer como 100% un ser humano todo lo que nosotros merecíamos padecer. Entonces, ese es el enfoque de Marcos. Por eso el título, como decíamos al principio, el título o el enfoque de todo este libro, bajo este título lo vamos a estar viendo. Jesús es el siervo sufriente. Y para que entendamos mejor por qué los teólogos han llegado a la conclusión de que ese es el enfoque de Marcos, vaya a su casa y léase Isaías 53. Y usted va a ver ahí en Isaías 53 donde habla del siervo sufriente. Porque los judíos podían decir, ¿cómo es que Marcos presenta a Jesús como un siervo sufriente si supuestamente Jesús es Dios? Jesús tiene que venir, según ellos, según sus argumentos retorcidos, en un caballo blanco, como un rey soberano, a aplastar toda oposición. Pero Isaías anuncia de que primero vendría como siervo, a sufrir el castigo que usted y yo nos merecíamos para pagar nuestra deuda y darnos la garantía de que tenemos entrada libre al reino de los cielos si confiamos en Él, por un lado. Y por otro lado nos muestra qué es lo que Dios espera
de parte de aquellos que creen en este siervo sufriente. ¿Sí me explico? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sé que ya es tarde, hermanos, pero ya terminamos la introducción. Ya la otra semana empezaremos exponiendo versículo por versículo. Oremos por nuestros hermanos que van a estar participando en estas exposiciones, para que Dios les dé la fuerza, la gracia, la sabiduría, el ánimo y la determinación de hacerlo bien. Hermano Felipe. Como una observación, está muy interesante la introducción, pero como que duró muy poquita, debe durar unas 2 o 3 semanas. Sí, para que le tome más tiempo a usted venir, va. Yo sé, hermano. Pero no, ya terminamos, hermanos, y ya en el transcurso de esta semana yo les voy a estar haciendo llegar a ustedes el programa de versículos y de ¿cómo se llama? De secciones, cómo vamos a dividir el libro para que ustedes ya tengan un bosquejo de cómo llevarlo. Pero igual van a tener que estudiar profundamente y orar profundamente. Porque esto, hermanos, no se hace solo con estudios. Sí hay que estudiar y es necesario estudiar. Es indispensable estudiar. Pero también hay que orar al Señor y humillarse y pedirle al Señor que nos ayude. Así que nosotros necesitamos orar nosotros para exponerlo y necesitamos las oraciones de ustedes para que Dios nos ayude. Pablo decía, oren por mí, para que al abrir mi boca yo sepa qué decir. Bueno, eso es lo que se necesita. Así que oremos al Señor. ¿Nadie más tiene una pregunta? Sí, es que el concepto de inspiración es malentendido a veces. La gente piensa que el concepto de inspiración es como que Dios vino y me dijo algo y solo de eso yo saqué lo que iba a escribir. Cuando ustedes leen la Biblia, a veces hay escenas donde incluso son cosas feas las que se relatan. El concepto de inspiración lo que quiere decir es, en términos sencillos, contestando la pregunta de Germán, es que Dios les dijo o los guió a ellos de una manera milagrosa a qué incluir y qué no incluir. Pero ellos cuentan historias, ellos cuentan escenas. Lo que Pedro vio cuando, por ejemplo, aquella mujer del flujo de sangre que aparece en el libro de Marcos, que es una de las escenas que no aparece en ninguno de los otros pasajes, de los otros evangelios. Cuando Pedro vio esa escena donde esa mujer de flujo de sangre había creído en todo y todo le había decepcionado y luego conoce a Jesús y dice, ay, esta es mi última esperanza. O sea, no fue que Pedro dijo, oh, esta historia no la sabía, pero Jesús me la sopló en la mente. No, él la vio y Dios le dijo a él, o sea, Dios lo guió de una manera sobrenatural y milagrosa y le dijo, esta inclúyela, aquella no, esta sí, porque esta me es útil para el propósito que yo quiero dar a entender en este libro. Entonces, inspiración no significa que escriben cosas que nadie más vio, o que nadie más había escuchado, o que nadie más había sabido. Inspiración significa que Dios, en algunos casos les dijo cosas que nadie sabía, como a los profetas, que les hacía anunciar cosas por venir, pero en el caso de los evangelistas, Dios les dijo qué escribir. Por ejemplo, en los evangelios es historia, es relato, es una descripción de los hechos desde perspectivas diferentes. Juan lo escribe desde la perspectiva que quiere contar las escenas que demuestran que Jesús es el Verbo encarnado. Mateo cuenta la versión de todo lo que él experimentó en su caminar con Cristo. Él cuenta las escenas que demuestran y los dichos que demuestran que Jesús es el Mesías prometido a Israel en el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Y Marcos cuenta la versión de todos los hechos que demuestran o que guían al lector
a creer que Jesús es el siervo sufriente que tomó el lugar completamente humano para pagar nuestra deuda y para mostrarnos cómo es que Dios quiere que le sirvamos. Entonces no es que ellos se lo inventaron, no es que nadie sabía y Dios les dijo, esto nadie lo sabe, pero tú escríbelo. No, es de todo lo que ustedes vieron y oyeron mientras caminaron 3 años y medio con Cristo, tú enfócate en esto, porque quiero que escribas a una comunidad específica de oyentes. Tú escribe este punto de vista, porque quiero que te enfoques en demostrar tal verdad de mi evangelio. Por eso hay 4 evangelios. 4 perspectivas que tienen propósitos diferentes. Jesús es Dios, Juan. Jesús es el Mesías prometido. El Mesías prometido. Lucas, Jesús es el Rey. Y Marcos, Jesús es el siervo sufriente. Entonces, vuelvo y contestando la pregunta de Germancito, a pesar de que fue toda la compilación de todo lo que Pedro predicó y contó y registró de la vida de Jesús, pero el Señor viene y le dice a Marcos, enfócate en esto, esto y esto, para que des a conocer una verdad a cierto grupo de personas. En este caso, pues los gentiles era su enfoque, aunque pues muchos judíos pues han leído estos libros y han sido bendecidos y se han convertido, ¿verdad? Pero cada libro nos aporta matices que nos ayudan a crecer en el conocimiento de la gracia y en el conocimiento de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y a demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y el Salvador de los pecadores que se arrepienten. Más o menos te ayuda. Ok. Y si pues, uno quiera debatir, ¿verdad? Y decir que es posible, no, ¿verdad? Yo solo estoy tratando de entender cómo defender, pero uno quiera debatir de que lo que Marcos escribe, ¿verdad? Él lo aprendió de Pedro, entonces puede aplicar. Entonces, la inspiración viene de Pedro y bueno, entonces no, pero creo que igual llega a la misma respuesta, ¿no? Sí, que como ya expliqué, la inspiración no siempre implica cosas que nadie sabe. La inspiración, en este caso, testigos oculares, lo experimentaron de primera mano. Y la inspiración aquí de lo que se trata es que Dios lo guía a escribir lo que es necesario escribir acerca de lo que sucedió para que ciertas personas entiendan cosas que solo de esta manera entenderían. Y recordemos que todo el contenido del Evangelio es por fe y para fe. Las personas que no están dispuestas a rendirse, a humillarse, a reconocer su pecado, a reconocer su necesidad, su perdición, siempre van a estar cuestionando y poniendo peros. Pero las personas que han tenido la sinceridad y la humildad y la disposición de conocer al Señor, Dios los ha llevado a toda verdad y a toda justicia a través de ¿qué? De su palabra. Es simple. Lo que pasa es que las personas que cuestionan de una manera persistente y están todo el tiempo tratando de buscarle peros, no quieren descubrir la verdad. Lo que quieren es no aceptar la verdad. Y entonces con esas personas no vale la pena. Porque como volvemos y repetimos, el Evangelio es por fe y para fe. Bueno, pongámonos de pie entonces, hermanos, y oremos al Señor. Y recordemos siempre, hermanos, no se olviden, no me voy a cansar de hacer énfasis en esto. Oremos al Señor por los que van a estar participando, por mí, por Felipe, por Oscar, y por Yubi si quiere apuntarse también. Oremos al Señor. Yo sé que somos poquitos, hermanos, pero solo Dios sabe lo que Él puede llegar a hacer a través de personas que con todas sus dificultades y sus limitaciones quieran disponerse a ser útiles en las manos del Señor. Señor, le damos gracias en esta noche porque nos ha permitido hacer esta introducción de su Evangelio, Señor, y empezar a conocer, Padre, cuál es el enfoque y el propósito de este Evangelio, de la versión de Pedro, como su testigo
de su obra perfecta, como el siervo sufriente, tomando nuestro lugar en la cruz, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor, porque a pesar de que no somos capaces, no somos dignos, Señor, pero usted siempre hace una obra especial en cada uno de nosotros, a pesar de nosotros mismos, porque usted nos ama y porque hemos creído en usted y hemos confiado en usted, Señor. Yo le pido, Padre, que no solo los que estamos aquí, sino mucha gente allá afuera que pueda ser expuesta a lo que nosotros podamos predicarles, Señor, en nuestras relaciones diarias, pueda ser impactada por este proceso en el que vamos a escudriñar su palabra en este libro, Señor. Bendiga a mis hermanos, llévelos con bien a su casa, permíteles descansar, que no les haga falta estas 2 horas que vinieron a invertir, Señor, en crecer en su espiritualidad, que no les haga falta, Señor, en sus energías, sus fuerzas, Padre. Bendíganos a todos, Señor, y permita que el domingo podamos venir con gozo, con alegría, a celebrar su palabra, a celebrar su victoria en la cruz y a celebrar, Señor, también como comunidad cristiana, el honor que usted le ha dado a muchas de nuestras damas, Señor, de ser madres. Bendíganos a todos, Señor, y ayúdenos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.